Minasan konnichiwa. En el séptimo episodio de esta segunda temporada de Kanpeki vamos a practicar la conversación otra vez. En esta ocasión vamos a continuar con la historia de Kanpeki-san, que en el último episodio donde apareció se encontraba charlando con Suzuki-san en una cafetería. Al igual que en la anterior conversación, pues también vamos a tener los mismos dos personajes, en este caso Kanpeki-san, que voy a ser yo, y Suzuki-san, que va a ser Laura. Estás escuchando Kanpeki, el podcast de la Academia de Japonés Yo Te Formo, con la producción de Laura Marsella y Jesús López. Puedes suscribirte al podcast en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube y a nuestra newsletter en nuestra web para no perderte ninguna novedad de la Academia. Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yoteformo.com y mira los cursos que tenemos disponibles. Y ahora sí, hajime mashou. Suzuki-san, ドラゴンボールのアニメも見たことがあるんですか？はい、ありますけど、最後のドラゴンボールスーパーは見たことはありません。完璧さんは？私も見たことがありません。でも、日本語が上手くなったら日本語で見たいです。いいですね。頑張ってくださいね。ドラゴンボールの中で何が一番好きですか？そうですね。ドラゴンボールのストーリーです。自分の大切な人を守る話なんです。すごく感動的で何回見ても面白いですよ。へえ、鈴木さんに心が読まれているみたいです。完璧さん、他におすすめのアニメはありますか？はい、もちろん。私の好きな作品はデスノートです。デスノートは特に面白いと思います。デスノート？デスノートってどういう話なんですか？デスノートはヤガミライトという高校生が一冊の変なノートを見つけました。そしてそのノートに殺したい人の名前を書くと、その人が死んでしまう話なんです。殺す？怖いですね。家に帰ったら見てみます。鈴木さんも夢中になるはずです。あ、もう授業が始まる時間だ。学校行かなきゃ。また今度。はい、頑張ってね。またね。Ahora que hemos escuchado a Kanpeki-san y a Suzuki-san hablando en la cafetería, vamos a traducir línea por línea todos los fragmentos de la conversación, ¿vale? En primer lugar, Kanpeki-san ha dicho, Suzuki-san, ¿Dragon Ball no anime mo mita koto ga arun desu ka? Laura, ¿qué significa esto en español? Suzuki, ¿has visto también el anime de Dragon Ball? ¡Hai! ありますけど、最後のドラゴンボールスーパーは見たことはありません。Kanpeki-sanは？ Sí, lo he visto, pero no he visto la última parte de Dragon Ball Super. ¿Tú la has visto? 私も見たことがありません。でも、日本語が上手くなったら日本語で見たいです。No, yo tampoco, pero la quiero ver en japonés cuando sepa más japonés. いいですね。頑張ってくださいね。¡Qué bien! ¡A por todas! ドラゴンボールの中で何が一番好きですか？ ¿De Dragon Ball? ¿Qué es lo que más te gusta? そうですね。ドラゴンボールのストーリーです。自分の大切な人を守る話なんです。すごく感動的で何回見ても面白いですよ。La historia de Dragon Ball. La historia va sobre proteger a tus seres queridos. Es muy emocionante y por muchas veces que la veas sigue siendo interesante. へえ。鈴木さんに心が読まれているみたいです。Madre mía, parece que me has leído la mente. Kanpeki-san, 他におすすめのアニメはありますか？ ¿Me puedes recomendar otro anime, Kanpeki? はい、もちろん。私の好きな作品はデスノートです。デスノートは特に面白いと思います。Claro, mi anime preferido es Death Note. Creo que Death Note es especialmente interesante. デスノート？デスノートってどういう話なんですか？ ¿Death Note? ¿Sobre qué trata? デスノートはヤガミライトという高校生が一冊の変なノートを見つけました。そしてそのノートに殺したい人の名前を書くと、その人が死んでしまう話なんです。Death Note trata sobre un alumno de bachiller llamado Light Yagami, que encuentra un cuaderno un poco extraño, en el que al escribir el nombre de alguien a quien quiere matar, esa persona muere. 殺す？怖いですね。家に帰ったら見てみます。¿Matar? ¡Qué miedo! Lo veré cuando llegue a casa. 鈴木さんも夢中になるはずです。あ、
Yugyo ga hajimaru jikan da. Gakko ikanakia. Mata kondo. Seguro que tú también te enganchas a Death Note. Anda, ya es la hora de clase. Me tengo que ir a la escuela. Hasta la próxima. Hai, ganbatte ne. Mata ne. Buena suerte. Nos vemos. Bien, ahora que hemos visto frase por frase todas las líneas del diálogo, vamos a destacar algunos puntos gramaticales que creemos que van a ser de vuestro interés. El primero que nos va a explicar Laura es la estructura ta koto ga arimasu. Laura. La estructura ta koto ga aru o ta koto ga arimasu se utiliza cuando queremos decir que alguna vez hemos hecho algo, es decir, para decir la experiencia de haber hecho algo o no. Por ejemplo, solemos utilizar esta construcción para hacer frases como he ido a Japón, he probado el ramen, he visto Dragon Ball, etc. La frase de ejemplo sería Dragon Ball no anime mo mita koto ga arun desu ka? Dentro de ese mita koto ga arun desu ka está el mita koto ga aru, ¿vale? Eso significaría ¿has tenido la experiencia también de ver el anime de Dragon Ball? Para poder utilizar este patrón tenemos que utilizar siempre la forma ta y a continuación poner koto ga arimasu. Se puede utilizar tanto en positivo como en negativo o incluso para hacer preguntas. Jesús, el siguiente patrón gramatical que nos ha salido en esta conversación es quedó. ¿Qué es y para qué se utiliza quedó? Quedó sería una de las formas que tenemos en japonés para decir pero. Es equivalente a ga o a queredó. Lo único que cambia un poquito también es el registro, ¿vale? Quedó sería un poquito más coloquial y queredó, por ejemplo, sería más formal. La frase donde aparece en el diálogo es la siguiente. Hai, arimasu kedo, saigo no Dragon Ball Super wa mita koto wa arimasen. Utilizamos quedó después de un verbo en forma más o después de un verbo en forma plana. En ambos casos lo podemos utilizar en positivo, en negativo, en presente o en pasado. Y utilizaremos la forma más para utilizar un registro un poquito más formal. La forma plana la usaremos cuando queramos hablar en coloquial. También podemos utilizar quedó con sustantivos y con adjetivos. La formulita, recordad que todo lo que estamos diciendo lo tenéis en el blog, ¿vale? Las fórmulas de todos los patrones gramaticales y demás. Sería un verbo más quedó, ya sea en forma más o en forma plana. Por ejemplo, arimasu quedó, aru quedó, sustantivo más da quedó, ame da quedó, por ejemplo. Adjetivo i más quedó, oishi quedó. Y adjetivo na más da quedó, como en los sustantivos. Por ejemplo, kire da quedó, ¿vale? Acordaos, estudiaos bien esta formulita, la tenéis escrita en el artículo del blog. Vamos a otra cosa que ya repasamos en uno de los anteriores podcasts, que es el condicional tará, ¿vale? Que nos va a explicar Laura. El condicional tará lo solemos traducir normalmente como un sí, para establecer una condición, pero que en esta ocasión vamos a traducir como un cuando. Este condicional también puede utilizarse para decir cuando ocurra X, haré Y. La frase de ejemplo es Nihongo ga umaku nattara nihongo de mitai desu. Cuando me vuelva bueno en el japonés, cuando sepa bien japonés, miraré el anime en este caso en japonés. ¿Bien? Para usar este condicional simplemente tenemos que usar el pasado coloquial y añadir el ra. Por ejemplo, verbo más ta, porque es verbo en forma ta, más ra. Por ejemplo, mitara. Adjetivo tipo i. Adjetivo tipo i más kattara. Por ejemplo, oishikattara. Adjetivo tipo na más dattara. Por ejemplo, shizuka dattara. Y sustantivo más dattara, por ejemplo, ame dattara. Por lo tanto, tenemos que poner el pasado coloquial y añadir el tara. ¿Bien? Aprovechamos también para dejaros el artículo que hicimos sobre los condicionales en japonés. Podéis ir a ver estos condicionales pinchando en el enlace que dejamos en nuestro blog. El siguiente patrón es nonaka de. Utilizamos nonaka de cuando queremos referirnos a un elemento concreto dentro de un grupo más grande. Esto es aplicable para series, por ejemplo, de todo Dragon Ball o para cualquier otro tipo de frase que tenga la misma estructura. De todo Japón, de todos los kanjis, es como decir entre todos los animes, de entre todos los kanjis, etc. La frase de ejemplo es Dragon Ball no naka de nani ga ichiban suki desu ka?
El uso es muy sencillito. Sustantivo más nonaka de. De entre todo Dragon Ball, ¿qué es lo que más te gusta? Es decir, de todo lo que podrías hablar de Dragon Ball, de los personajes, de la historia, de la animación, ¿qué es lo que más te gusta? Por lo tanto, la fórmula es sustantivo más nonaka de. El siguiente patrón sería nankai mite mo, ¿vale? Este nos lo va a explicar Jesús. Bueno, pues en este nankai mite mo habría que explicar dos cosas. Por un lado, el uso de algunas estructuras como nankai o nankai mo, y por otro, la utilización de demo o temo, ¿vale? Vamos a ir por partes. Por un lado, vamos a empezar por cuando utilizamos este nan con contadores, como por ejemplo con el contador kai. Pues mira, si utilizamos el interrogativo nan con el contador kai y después le ponemos la partícula mo, expresaríamos muchas veces, ¿vale? Si kai es el contador de veces, nankai mo sería muchas veces. Por ejemplo, una frase que podríamos decir sería Sonoe ga o nankai mo mimashita. He visto esa película muchas veces. O lo que es lo mismo, he visto esa película una y otra vez, ¿vale? Este nankai mo sería como una y otra vez. Por otro lado, utilizamos temo o demo, depende de la palabra, para expresar aunque o incluso, con la particularidad de que aunque ocurra lo que acompaña a temo, ocurrirá la acción que pongamos a continuación. Por ejemplo, podríamos decir Ame demo ensoku ni ikimashou. Aunque llueva, incluso si llueve, vayamos de excursión, ¿vale? Entonces, en el ejemplo de la conversación, la frase era Nankai mitemo omoshiroi desu. Nankai mitemo. ¿Y por qué no ponemos el mo después de nankai? Si hemos dicho que para decir una y otra vez era nankai mo. Pues no lo ponemos porque el mo ya va incluido en el temo. Nankai mitemo. Lo hemos puesto después porque lo hemos puesto en el incluso, en el aunque. Aunque mitemo, aunque lo vea mitemo nankai, muchas veces, nankai mitemo, por más veces que lo vea, ¿vale? Omoshiroi desu. Me sigue pareciendo interesante, es interesante, ¿vale? La fórmula que utilizamos con este temo del final es la siguiente. Si usamos un verbo, tenemos que poner el verbo en forma te, tabete, por ejemplo, y añadimos mo, tabetemo, mitemo, ¿vale? Si es un sustantivo, simplemente añadimos demo, con tenten, demo, después ame demo, por ejemplo. Si es un adjetivo tipo na, lo tratamos como si fuese un sustantivo, ¿vale? Y simplemente añadimos demo después del adjetivo tipo na, pero, ojo, no añadáis el na, ¿vale? Y por último, si es un adjetivo tipo i, tachamos la i y lo tenemos que conjugar como cuando conjugamos los adjetivos tipo i en forma te. Oishikutemo, ¿vale? Oishikutemo. Nani, nani. Vamos con la siguiente estructura, que era yomarete iru mitai. Aquí vamos a centrarnos en el mitai, ¿vale? El yomarete iru sería el verbo yomu en pasiva, pero esto, de momento, nos lo vamos a saltar, ¿vale? Vamos a centrarnos en el mitai. Cuando queremos dar nuestra impresión sobre algo, en español solemos utilizar la expresión parece que. Pues en japonés el problema es que hay varias formas de decir este parece que y hay diferencias entre ellas. Por lo tanto, hoy vamos a ver una de las formas de decir parece que es mitai. Utilizamos mitai con verbos, con sustantivos y con adjetivos para expresar la impresión que hemos tenido sobre algo. Podemos utilizarlo en presente, parece que, o en pasado, parecía que, ¿vale? La frase de ejemplo es la siguiente. Kokoro ga yomarete iru mitai desu. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Pues si lo utilizamos en presente, ojo con esto, porque cuando digo presente me refiero a presente del verbo que va dentro de la estructura mitai. Es decir, el mitai de momento no lo vamos a tocar. Siempre vamos a terminar en mitai desu, ¿vale? Entonces, si usamos el verbo en presente, la estructura sería la siguiente. Un verbo en forma plana, es decir, forma plana puede ser forma diccionario, por ejemplo, para decir el positivo, o forma nai para decir el negativo. Más mitai desu. Si usamos este mitai con sustantivos, pues simplemente ponemos el sustantivo más mitai desu. Si usamos este mitai con adjetivos,
simplemente dejamos el adjetivo tipo i, en este caso, más mitai des, o si utilizamos el adjetivo tipo na, dejamos el adjetivo tipo na tal cual y añadimos mitai des, ¿vale? Cuando hablamos en pasado, ojo con esto porque ahora tenemos que modificar cosas, ¿vale? Lo que queremos decir es, parece que estaba delicioso, parece que era bonito. ¿Qué es lo que va en pasado? ¿El parece o el era delicioso? Era bonito, comía, parece que estaba el edificio en ruinas, ¿vale? El parece que sigue estando en presente, por lo tanto no vamos a tocar el mitai des. Ese parece que sigue estando en presente. Y cuando usamos un verbo, vamos a seguir usando la forma plana, pero del pasado. Por lo tanto, la forma plana en pasado de un verbo sería la forma ta o nakatta, dependiendo de si hablamos en positivo o en negativo. Por lo tanto, forma plana en pasado más mitai des. Tabeta mitai des. Tabe nakatta mitai des. ¿Vale? Si usamos un sustantivo, pues simplemente dejamos el sustantivo tal cual y añadimos datta mitai des. Parece que era, ¿vale? Si usamos un adjetivo tipo i, pues simplemente dejamos el adjetivo tipo i tal cual, pero en la forma en pasado. Es decir, oishikatta mitai des, añadiendo el katta. Si es un adjetivo tipo i, pero si es un adjetivo tipo na, tenemos que añadir datta. Kire datta mitai des. ¿Vale? Por lo tanto, si es un adjetivo tipo i, katta mitai, oishikatta mitai. Si es un adjetivo tipo na, datta mitai. Kire datta mitai. Nigiyaka datta mitai. ¿Vale? Es un poco complicadillo, pero echadle un vistazo a las fórmulas en el blog, que lo tenéis todo por escrito. Bien, el siguiente patrón es to omoimasu. Usamos este patrón para dar opiniones en japonés, es decir, es como un creo que, pienso que. Úsalo cuando quieras decir lo que piensas sobre algo de una manera no demasiado directa. En lugar de decir que algo es de determinada manera, dirías que piensas que algo es de determinada manera. Es decir, los japoneses suelen utilizar muchísimo la expresión to omoimasu porque nunca se quieren arriesgar a decir algo directamente por si acaso ofenden a la otra persona. Lo podríamos traducir por creo que o pienso que, como ya habíamos dicho antes. La frase de ejemplo es desu no to wa toku ni omoshiroi to omoimasu. Creo que Death Note es interesante. Creo que Death Note es particularmente interesante. La fórmula de este patrón gramatical to omoimasu sería la siguiente. Verbo en forma plana más to omoimasu. Sustantivo más da. Recordad que da es el verbo des en forma plana, por lo tanto sustantivo más da más to omoimasu. Adjetivo tipo i más to omoimasu. Y adjetivo tipo na con da más to omoimasu. Es decir, forma plana más to omoimasu cuando hablamos de verbos. Si hablamos de sustantivos hay que añadir el da. Si hablamos de adjetivos tipo na también añadimos el da. Y si usamos adjetivo tipo i, no añadimos el da. Os lo digo esto porque es muy común, es un error muy típico. Es decir, no se puede decir oishii da to omoimasu, sino que se dice oishii to omoimasu. Por supuesto, el verbo omoimasu puede ponerse en positivo, negativo, presente y pasado. En caso de que lo que queramos que vaya en pasado sea lo que acompaña a to omoimasu, conjugaremos el verbo, sustantivo o adjetivo en pasado. El siguiente patrón es hazu desu. Jesús, ¿qué es esto y para qué utilizamos hazu desu? Utilizamos la estructura hazu desu para indicar con un nivel muy alto de certeza que estamos seguros de que ocurrirá algo. Lo podríamos traducir como seguro que, ¿vale? La frase de ejemplo es la siguiente. Suzuki-san mo muchu ni naru hazu desu. Antes Laura ha explicado el to omoimasu, ¿vale? También podríamos decir Suzuki-san mo muchu ni naru to omoimasu. Si lo dijésemos con el patrón que ha explicado antes Laura, Suzuki-san mo muchu ni naru to omoimasu, sería una certeza mucho menor, ¿vale? Creo que más como, no es un quizás, pero bueno, como un quizás a quizás tú, Suzuki-san, también te enganchas al anime, ¿no? Sin embargo, hazu desu es 100%, seguro que, estoy seguro de que te va a gustar, de que te vas a enganchar al anime. Muchu, por cierto, por si no os acordáis, muchu ni naru era engancharse a algo, ¿vale?
Por lo tanto, para utilizar este hazu desu, la fórmula que vamos a utilizar es verbo en forma plana, es decir, positivo, negativo, etc., más hazu desu, sustantivo más no hazu desu, adjetivo tipo i más hazu desu, y adjetivo tipo na, ojo con este, que aquí sí que tenemos que añadir el na. Na hazu desu. Por lo tanto, verbo en forma plana hazu desu, sustantivo más no hazu desu, adjetivo tipo i más hazu desu o adjetivo tipo na más na hazu desu, ¿vale? El na, que es el propio na del adjetivo, ¿vale? Laura, venga, explícanos el último punto gramatical de este capítulo. Bien, el siguiente y último ítem gramatical es el de ikanakia. Utilizamos los acortamientos de algunas estructuras para hablar en coloquial. En este caso, ikanakia sería el equivalente a ikanakereba narimasen, que podríamos traducir como debo o tengo que. Cuando hablamos en coloquial, para hablar de forma más sencilla, hay algunas estructuras simplificadas que se utilizan en lugar de los patrones más largos y elaborados que se estudian en los libros de texto. ¿Vale? En este caso, ikanakereba narimasen pasaría a ikanakia, ¿vale? Por lo tanto, se vuelve mucho más corto. La frase de ejemplo es Gakkoe ikanakia. Tengo que ir al cole, tengo que ir a la escuela. Otros sufijos que tendrían un significado similar serían naito, gakkoe ikanaito, o nakucha, gakkoe ikanakucha. ¿Vale? Estas tres expresiones, ikanakia, ikanaito y kanakucha, serían lo mismo. En todos los casos tenemos que conjugar el verbo en forma nai, ikanai, para poder utilizar el sufijo correspondiente. Entonces, de ikanai le quitamos la i, ikana, y le ponemos kia, o ikana ito, o ikanakucha. Esperamos que os haya gustado este episodio del podcast. Si es así, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida o en nuestro canal de YouTube. Y si te apetece estudiar japonés, pásate por yoteformo.com y contacta con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Matane!